Hoy estoy súper emocionada de poder compartir contigo un tutorial muy especial, perfecto para esta época navideña que ya empieza. Vamos a aprender juntos a crear una hermosa pulsera de hilo con un encantador árbol de Navidad tejido en macramé. Es un proyecto perfecto que vas a poder regalar a tus seres queridos o vas a poder también vender si tienes un emprendimiento de bisutería y de accesorios, perfecto en esta época festiva. La mejor parte es que te lo voy a explicar de una manera sencilla, paso a paso, así que prepárate para que te sumerjas desde ya en la magia de la Navidad con esta linda y hermosa creación. Mi nombre es Ana, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita y por supuesto darle un like a este video. Y si quieres generar ingresos, la bisutería como negocio es muy rentable y de mi mano aprenderás cómo diseñar combinando distintos materiales, colores y técnicas, cómo ponerle el precio de forma correcta a tus creaciones y crear desde cero tu propia marca de bisutería y de joyería. Voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 50 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y voy a dejar una medida entre 15 y 16 centímetros. Dejando esta medida, las voy a fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. En esta ocasión las voy a sujetar de mi mesa de trabajo con cinta de enmascarar. Voy a tomar una hebra de hilo de 30 centímetros y la voy a ubicar hacia el lado izquierdo de donde tengo los otros hilos. Este que acabo de ubicar aquí es el hilo guía, es decir, va a ser el encargado de darle la dirección que le vamos a ir dando al tejido o a los nudos que vamos a ir realizando. Siempre va a pasar o se va a ubicar por encima de los hilos anudadores, que son aquellos con los que vamos a ir realizando los diferentes nudos en este diseño. Voy a iniciar el tejido ubicando el hilo guía hacia mi lado derecho y de forma horizontal. Voy a tomar el primer hilo anudador que sale hacia el lado izquierdo y lo voy a pasar de esta forma por encima del hilo guía que ustedes ven aquí, y este mismo hilo anudador voy a sacarlo por debajo nuevamente del hilo guía, pero lo voy a sacar por encima de esta orejita que se forma. Y voy a empezar a jalarlo hacia abajo y con mis dedos ubicando el hilo guía siempre hacia la derecha de forma horizontal. Mira, quedaría aquí un primer nudito. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo. Paso nuevamente este hilo anudador por encima del hilo guía, nuevamente lo voy a sacar por debajo y lo voy a sacar por encima de esta orejita que se forma. Voy a jalar y listo. Siempre voy a realizar 2 nudos con cada hilo anudador. Voy a continuar con el siguiente hilo, que sería este. Nuevamente lo voy a pasar por encima del hilo guía y lo voy a pasar nuevamente por debajo del mismo y lo voy a sacar por encima de esta orejita que se forma. Aquí voy a empezar a jalar siempre sosteniendo el hilo guía hacia mi lado derecho de forma horizontal y voy a repetir exactamente lo mismo con el mismo hilo. Y aquí formaría entonces este 4 pasándolo por encima, luego nuevamente me devuelvo y lo paso por debajo del hilo guía y lo saco por encima de esta orejita que se forma y voy a empezar entonces a jalar. Este tipo de nudo que estoy realizando se llama nudo cordón hacia la derecha. Y asimismo, cada vez que realice el tejido hacia el lado derecho en este diseño, voy a realizar los nudos de la misma forma como ya te he venido explicando. Ahora voy a ubicar el hilo guía hacia el lado izquierdo y también de forma horizontal. Voy a tomar el primer hilo anudador que tengo a este lado derecho y aquí voy a formar en esta ocasión una P, pasándolo por encima del hilo guía. Miren, aquí estaría la forma de la P, ¿cierto? Pasándolo por encima del hilo guía. Y este mismo hilo anudador lo voy a pasar nuevamente por debajo del hilo guía
y lo voy a sacar por encima de esta orejita que se va formando. Voy a empezar a jalar sujetando el hilo guía siempre de forma horizontal y organizando aquí el nudo con mi dedo que me quede bien ubicado. Voy a repetir exactamente lo mismo. Voy nuevamente a formar la P pasándolo por encima del hilo guía y nuevamente este mismo hilo lo voy a pasar por debajo del hilo guía y por encima de esta orejita que se forma. Voy a jalar completando aquí un nudo cordón hacia la izquierda. Muy bien, ahora voy a tomar el hilo de la izquierda y antes de realizar el tejido voy a quemar y afilar esta punta del hilo. Y para decorar el arbolito de Navidad también voy a utilizar balines de 2 milímetros dorados, que son estos. Y voy a pasar un balín por este hilo y simplemente lo voy a ubicar de esta manera en el árbol. Voy a continuar realizando el tejido nuevamente de la misma forma. Tomo el hilo entonces anudador, lo paso por encima del hilo guía formando como esta P y nuevamente lo paso por debajo por encima de la orejita. Y esto lo voy a repetir nuevamente de la misma forma. Formo nuevamente la P pasándolo por encima del hilo guía, me devuelvo con el mismo hilo, lo paso entonces por debajo y por encima de la orejita. Voy a jalar, aprieto fuerte y listo. Ahora voy entonces a tomar una hebra de hilo de 30 centímetros, voy a doblar uniendo sus puntas y en la parte de la unión de los dos hilos donde se forma esta pequeña argollita de hilo, la voy a pasar por debajo del hilo guía y nuevamente por aquí, por esta argollita nuevamente del mismo hilo, voy a pasar las puntas del hilo, las voy a acomodar aquí y las voy a jalar hacia abajo, quedando de esta forma ubicadas sobre el hilo guía. Aprieto cada uno de los hilos para que queden bien ajustados, los ubico bien, que queden cerca de los otros nudos y listo. Voy a tomar nuevamente entonces el hilo guía y en esta ocasión lo voy a llevar nuevamente hacia el lado derecho ubicándolo de forma otra vez horizontal. Voy a tomar este primer hilo anudador de mi izquierda y nuevamente aquí voy a realizar el tejido pasándolo por encima del hilo guía formando esta especie como de 4 y nuevamente pasándolo por debajo del hilo guía y por encima de la orejita. Voy a empezar a jalar llevando el hilo guía siempre de forma horizontal y repito lo mismo con el mismo hilo. Nuevamente formo el 4, jalo aquí ya el hilo y listo. Voy a continuar con el siguiente hilo realizando el mismo tejido. Formo el 4, saco por aquí el hilo, aprieto y listo. Y repito, como puedes ver, este tejido hacia el lado derecho es igual de como lo hice al principio. Voy a realizar entonces el tejido con cada una de las hebras de hilo que tengo aquí ubicadas. Recuerda que con cada hebra de hilo voy a repetir este mismo nudo 2 veces. Y de esta manera me quedaría entonces un nudo cordón hacia el lado derecho. Voy a tomar entonces el hilo anudador de la derecha, que es el último que me queda de este tramo, y voy a quemar y afilar la punta y pasar por él un balín. Ubico entonces aquí el balín y continúo realizando el tejido con este mismo hilo, de la misma forma como lo he venido realizando. Este es el primero y ahora voy a realizar el segundo nudo.
Muy bien. Entonces miren, aquí ya va cada vez teniendo más forma. Voy a tomar otra hebra de hilo de 30 centímetros, nuevamente la voy a doblar por la mitad y voy a añadir esta hebra de hilo al tejido. De igual forma como ya lo habíamos hecho anteriormente, pasándolo por debajo del hilo guía y nuevamente al ubicarlo aquí, de esta forma voy a pasar estas dos puntas del hilo a través de esta argollita del hilo que se forma. Organizo bien las puntas del hilo, voy a jalar hacia abajo, aprieto y aquí voy a unirlo a lo que llevo tejido. Muy bien, listo. Entonces miren, así nos va quedando ya este lindo arbolito. Voy a tomar nuevamente el hilo guía y lo voy a ubicar en esta ocasión hacia el lado izquierdo para continuar el tejido. Voy a tomar entonces este hilo anudador de la derecha, pasarlo por encima del hilo guía, nuevamente por debajo y lo voy a jalar hacia abajo. Repito exactamente lo mismo, ubicando el hilo guía siempre hacia mi izquierda de forma horizontal. Jalo aquí y listo. Continúo entonces el tejido con el siguiente hilo. Exactamente lo mismo. Voy a continuar entonces realizando este mismo tejido con cada uno de los hilos que tengo aquí. Y en este último hilo anudador de mi izquierda voy a quemar y apilar la punta, pasar un balín, ubicarlo bien y realizar el mismo tejido, pasándolo por encima del hilo guía, por debajo y voy a jalar. Repito exactamente lo mismo. Tomo nuevamente una hebra de hilo de 30 centímetros que la doblo por la mitad y la voy a añadir nuevamente al tejido de igual forma como ya se los había venido indicando. Y listo. Aprieto bien y lo uno al tejido que llevo hasta el momento y listo. Quedaría entonces así. Cambio nuevamente la dirección del hilo guía ubicándolo hacia mi lado derecho. Tomo este primer hilo anudador de la izquierda y aquí nuevamente voy a empezar a realizar el tejido. Realizo el primer nudo, aquí el segundo nudo con este mismo hilo, aprieto bien y voy a continuar entonces el tejido con los siguientes hilos que tengo. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi canal de Telegram donde te aviso cada vez que suba un nuevo video. Igualmente a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Abajo te comparto los enlaces para que vayas, te unas y hagas parte de esta gran comunidad de Visu Lovers. Cuando llegue al último hilo nuevamente voy a pasar el balín y realizar el tejido con este hilo. Muy bien, aquí voy a tomar otra hebra de hilo de 30 centímetros y nuevamente la voy a añadir al tejido. Voy a tomar ahora el hilo guía y lo voy a ubicar hacia mi lado izquierdo y de forma horizontal nuevamente y voy a empezar a realizar nudos cordón hacia el lado izquierdo con cada uno de los hilos exactamente igual de como lo he venido realizando. Como puedes ver, el tejido se hace siempre igual, simplemente
que en cada tramo se van aumentando la cantidad de hilos con los que vas a ir realizando el tejido. Ubica bien siempre los hilos anudadores para que no te vayas de pronto a enredar o a confundir con el orden de los mismos y que así el tejido te quede bien. Muy bien, entonces aquí como puedes ver voy a continuar tejiendo hasta llegar nuevamente al último hilo que tengo en este tramo y por este voy a pasar entonces nuevamente, quemo, afilo la punta, paso un balín, ubico muy bien el balín y realizo nuevamente el tejido con este hilo. Tomo una hebra de hilo de 30 centímetros, nuevamente la voy a añadir sobre el hilo guía de la misma forma como ya se los he venido explicando. La ajusto, aprieto fuerte y listo. Voy a ubicar ahora nuevamente el hilo guía hacia mi lado derecho y de forma nuevamente horizontal. Y voy a empezar a realizar el tejido con cada uno de los hilos anudadores que tengo ya listos para este nuevo tramo, realizando siempre el tejido de la misma forma como ya les he venido indicando. Y este lindo diseño acompañado de una tarjeta con un buen mensaje navideño puede ser perfecto para regalar en estas fiestas. Y si tienes un emprendimiento de bisutería y de accesorios, también puede ser una excelente opción para que puedas vender y ofrecer a tus clientes. Aquí ya llegué al último hilo anudador, voy a quemar y afilar la punta de este hilo y voy a pasar ya el último balín que va a decorar el arbolito de Navidad. Ubico nuevamente el hilo guía y aquí realizo el tejido con este hilo anudador nuevamente. Voy a tomar la última hebra de hilo de 30 centímetros que voy a ubicar y voy a añadir en el tejido. Voy a ubicar nuevamente el hilo guía hacia mi lado izquierdo y aquí voy a empezar a tejer nuevamente con los hilos anudadores, iniciando por este primer hilo anudador. En esta ocasión es importante tener en cuenta que no voy a tejer con todos los hilos, simplemente voy a tejer en total con 9 hilos y van a quedar 5 hilos que no voy a realizar el tejido. Estos 5 hilos que ustedes ven a la izquierda es con los que no realicé el tejido del último tramo. Los 5 hilos que ustedes ven a mi derecha, que son estos, no los voy a realizar en el siguiente tramo que voy a tejer. Pero estos 4 hilos centrales sí voy a realizar el tejido con ellos en este último tramo. Voy a tomar el hilo guía y lo voy a ubicar hacia mi derecha.
nuevamente de forma horizontal y voy a realizar el tejido con estos 4 hilos que ustedes ven aquí. El tejido es exactamente igual. Vamos a realizar entonces nudos cordón, en este caso hacia la derecha. Y listo, aquí entonces ya terminé. Miren cómo queda, aquí lo aprecian mucho mejor. Voy a empezar a cortar, ¿cierto? Y a quemar y pegar todos los hilos excedentes, teniendo mucho cuidado de no ir a dañar esta creación que acabamos de hacer. Voy a continuar entonces con los hilos que se ubican en la parte de abajo del árbol, pero por partes. Primero voy a hacerlo en este lado, cortando con mucho cuidado, quemando y tratando de pegar los hilos con cuidado hacia la parte de atrás del mismo árbol para que estéticamente se vea mucho más bonito esta parte. Muy bien, voy a seguir con estos otros hilos, siempre con mucho cuidado al momento de cortar los hilos que son y de quemar. Muy bien, ahora voy a cortar este hilo que es el hilo guía con mucho cuidado y también a quemar y a pegarlo muy bien. Lo pego como hacia la parte de atrás como tal del árbol para que estéticamente se vea bonito. Y voy a finalizar cortando estos 2 hilos cortos. Los hilos más largos del centro no los voy a quemar, no los voy a cortar. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, miren, ya quedaría así. Las hebras de hilo más largas se dejan quietas y no se cortan porque ellas van a ayudar a sujetar la pulsera. En la parte de abajo del arbolito voy a pasar un balín de 3 milímetros a través de las 2 hebras de hilo, y por las hebras de hilo de la parte de arriba voy a pasar una estrella. Voy a fijar la pulsera a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho y tomo una hebra de hilo de 50 centímetros que la voy a ubicar por debajo de los hilos centrales para iniciar el tejido del nudo plano. Esta parte es opcional. Voy a tomar la hebra de hilo de la derecha y a pasarla por encima de los hilos centrales de esta manera, formando una P, sujetándola siempre con mis dedos. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo paso nuevamente por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y aprieto fuerte. Aquí me queda formado un primer nudo hacia el lado derecho. Voy a realizar otro hacia mi izquierda. Aquí voy a formar una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, jalo y aprieto. Aquí me queda ya formado un nudo plano completo y voy a repetir exactamente lo mismo hasta completar más o menos una medida de 4.5 centímetros. En la parte de arriba te comparto un video donde te enseño la técnica del nudo plano de forma mucho más detallada, paso a paso. Y este mismo tejido, igualmente de 4.5 centímetros, lo voy a realizar también en el otro extremo de la pulsera. Y así me quedaría entonces. Ahora voy a cortar, a quemar y a pegar los hilos excedentes de este tejido que acabo de realizar, teniendo siempre mucho cuidado. Y para darle el último acabado a esta pulsera voy a pasar un balín por cada uno de los extremos y dejando una medida más o menos de 6 a 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar
y a pegar. Eso lo repito en ambos extremos de la pulsera. Para cerrar la pulsera voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano. Voy a ubicar la pulsera con los hilos entrelazados de esta forma. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros aproximadamente, doblo una de sus puntas, la ubico de esta forma, de esta manera en la pulsera, y la hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 6 a 7 vueltas completas. Cuando haya terminado voy a tomar la punta del hilo y la voy a pasar a través de esa argollita de hilo que se forma y voy a empezar a jalar ambas puntas del hilo. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te explico de forma detallada esta técnica. Voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Igualmente puedes cerrar la pulsera con la técnica de tu preferencia. Y listo, aquí ya está terminada esta linda y encantadora pulsera de arbolito de Navidad, perfecta para estas fiestas navideñas. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho el día de hoy. Como siempre, es un gusto poder tenerlos por estos lados. Por aquí les comparto otras ideas para que vayan y continúen aprendiendo. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.